Y ahí fue como un antes y un después en mi vida. Y dije, ¿qué hago, no? Gestionar tanta frustración, tanta decepción, tanto esfuerzo, tantas horas, ¿no? Habiendo puesto a mi familia en un segundo lugar, cómo manejan la culpa, la frustración, todo se me vino encima. Bueno, pues caí en una depresión. Una psicóloga con una depresión. ¿Qué es para ti la depresión? ¿Cómo la definirías? Mira, la depresión es un trastorno mental, es una enfermedad mental. Poca broma. Estar triste no es tener una depresión. La emoción que prima en la depresión es el miedo. Tienes miedo a morir porque te mueres. Tienes miedo a las ideas suicidas, ¿no? No podías, ¿no? Tu cuerpo no te responde. Y tienes unos hijos al que le tienes que poner una sonrisa, pero no puedes. No tienes ganas de nada, solamente te quieres morir. ¿Qué te hizo a ti salir de ahí? Yo pensaba mucho, ¿no? Mis hijos no se merecen. Es decir, mi madre murió porque se suicidó, ¿no? Las personas reclaman, oye, tengo tristeza aguda, dame un tip en una hora para que yo me quite la tristeza. No, esto no es así. Las heridas hay que sanarlas, hay que trabajarlas y hay que integrarlas y después hay que soltarlas. Pero vivimos una sociedad del ya. Con el tiempo te vas dando cuenta que es que lo rápido no existe, de que tiene que pasar mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Es que estamos creando niños con falta de atención. Al final, cuando salgo, tengo esa recompensa por haber pasado por ese sacrificio. La disciplina te ha salvado de enfermar, de irte por un camino que tú no querías. A eso te ha hecho volverte al camino que tú te has marcado. ¿No crees en Dios? ¿Quién se coloca ahí? No podemos estar en busca de la felicidad constante. Eso no es la vida. Forzar tu mente a hacer lo que no quieres hacer. Yo creo que el cerebro tiene la gran capacidad de enfermarte y de sanarte. Buenas chicos, bienvenidos a La Élite. Hoy traemos a Carol Marín. Carol, cuéntanos un poco sobre ti. Empezamos fuerte. Sí. Soy Carol, tengo 49 años. Soy psicóloga y además, mi vida laboral ha patinado, ¿no? Sobre el marketing, la publicidad, la psicoterapia, las conferencias. He sido profesora de universidad también, he escrito un libro, un poco de todo. Y ya, pues me metí en mi consulta, creé mi propia consulta y ya me centré ahí, tuve a mi segundo hijo y todo fue yendo más o menos bien. Y a los 45 años, a los 43 decidí montar una startup. Y entré en el proyecto del Cubo, que fue un año maravilloso de aprendizaje y de un mundo totalmente desconocido para mí. Y bueno, como buena startupera, pues entró la pandemia y entonces se fue la empresa al garete. Y ahí fue como un antes y un después en mi vida. Y dije, ostras, ¿qué hago, no? Gestionar tanta frustración, tanta decepción, tanto esfuerzo, tantas horas, ¿no? Habiendo puesto a mi familia en un segundo lugar, ¿no? No habiendo estado al lado de mis hijos y de mi marido en aquel entonces, de cómo manejan la culpa, la frustración, todo se me vino encima, ¿no? Y bueno, pues caí en una depresión. Una psicóloga con una depresión. Y bueno, salí poco a poco, me puse en manos de profesionales, por supuesto, y de mis compañeros y escribí un libro, como una psicóloga sale una depresión, que se llama Punto y Coma. Y ahí me di cuenta que, oye, me gustaba escribir y que era una línea que tenía que investigar. Y lo sigo haciendo. Lo que pasa es que publicar un libro no es tan sumamente fácil, es complicado. Pero bueno, ahí fue cuando salí de la depresión, dejarlo todo. Me fui de las universidades, dejé el neuromarketing un poco de lado, las conferencias y me dediqué a la psicoterapia, que era mi pasión. Y ahí sigo, en mi consulta. Carol, ¿qué es para ti la depresión? ¿Cómo la definirías? Porque mucha gente a lo mejor puede tener sentimientos que son de pena o de que no tengo ganas de hacer nada hoy y ya se la achaca esa depresión, se autodiagnostican. ¿Qué sentiste tú en ese momento en el que tuviste que abandonar ese proyecto? ¿Cómo te sentías? Mira, la depresión es un trastorno mental, es una enfermedad mental. Poca broma. Estar triste no es tener una depresión. La tristeza es un síntoma más. La depresión yo lo comparo con entrar en un bosque muy oscuro, húmedo, lleno de musgo, donde las copas de los árboles son muy altas y no ves la luz. Y tienes miedo, tienes mucho miedo. Yo creo que la emoción que prima en la depresión es el miedo. Tienes miedo a morir, porque te mueres. Tienes miedo, a las ideas suicidas, ¿no? Porque se pueden llegar a cometer, ¿no?
Tienes, sobre todo, hay varios tipos de depresiones, ¿no? Pero la más grave, que es la que cursa con un nivel de angustia brutal, que fue el mío, la angustia es un dolor que no se puede describir. Y yo le tengo pánico, ¿eh? O sea, yo le he cogido miedo a la angustia porque no me quisiera ver ahí. Yo ponía en el libro que es la sensación de cada mañana que de jugar con mi hijo al suelo es lava, ¿no? Levantarte por la mañana era imposible. No podías, ¿no? Tu cuerpo no te responde. Y tú quieres. Y tienes unos hijos al que le tienes que poner una sonrisa, pero no puedes. No puedes. Psíquicamente estás anulada. No tienes ganas de nada, solamente te quieres morir. Porque es la única salida que ves. Entonces, la depresión no es solo tristeza, porque se trastoca todo el organismo, ¿no? No solo porque a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro, pues la dopamina se va, las endorfinas desaparecen, ¿no? Y hay un desequilibrio químico brutal que te impide que tu cerebro funcione correctamente. Por eso la medicación es tan importante y acudir a un psiquiatra que te diagnostique bien y que te dé una medicación es lo más importante que hay que hacer en la toma de decisión. Y hay que de verdad poner al psiquiatra en su sitio. Son personas que tienen un trabajo muy duro y que hacen un buen trabajo y salvan vidas. Entonces, el psiquiatra no es solamente una persona que te receta un medicamento, ¿no? Y en ese sentido, a mí mi compañero psiquiatra fue el que me la diagnosticó y el que yo siempre digo que me salvó la vida, vamos. Y después entra la psicoterapia, el psicólogo, ¿no? El que te dice un poco por qué has llegado ahí, ¿no? Normalmente las personas depresivas, hay un con qué y un por qué. Yo siempre digo que la persona que se deprime es una persona muy enfadada. Está enfadada. Y yo cuando veo a una persona que tiene, o me deriva a mi compañero para que le ayude a nivel psicoterapéutico en el proceso de descubrir qué le ha llevado a eso, te encuentras una persona muy enfadada con la vida, enfadada porque tiene decepción, ¿no? Porque la han decepcionado, porque la han traicionado, o porque ha llevado una toma de decisiones en su vida que le ha llevado a sentirse que no vale. Y eso al final, a lo largo de la vida, la depresión no es una gripe que hoy tienes un síntoma, caes mal los 7 días y te vas curando, ¿no? La depresión es algo que se va gestando a lo largo de la vida. No tiene un origen inmediato en el aquí y en el ahora. Esa puede ser una depresión reactiva, por ejemplo, un duelo, que te puedes deprimir. Pero eso es una depresión reactiva coherente, plausible y objetiva que tiene su razón de ser y es sano. Pero estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, es una enfermedad mental y es muy grave. ¿Y qué te hizo a ti salir de ahí? ¿Qué pasos diste para poder avanzar, para poder dejar todo eso un poco atrás? Pues claro, yo entiendo que esa situación tienes que estar metido en un hoyo. ¿Qué escalera utilizaste tú para salir de ese hoyo, por decirlo así? Yo te diría que el amor de los míos. Y volver a creer en ti, porque pierdes la fe en ti, ¿no? Es que te desligas de la vida, ¿no? Como decía Freud, están las dos pulsiones principales, ¿no? El eros y el tánatos. El eros es la fuerza vital, la fuerza de la vida, la que te impulsa esa pulsión que tienes, ¿no? Levantarte cada día, ilusionarte, motivarte. Y después está el tánatos, ¿no? Que es la fuerza de la muerte. Y las dos tienen que estar en equilibrio. Yo tengo mi teoría que al final la depresión entra porque el tánatos gana la batalla contra el eros, ¿no? Entonces, al final es un trabajo de sanación interna, ¿no? Y en mi caso también fue mis hijos. Mis hijos no, yo pensaba mucho, ¿no? Mis hijos no se merecen. Es decir, mi madre murió porque se suicidó, ¿no? O porque se murió por esta enfermedad, ¿no? Yo quiero que mis hijos estén orgullosos de su madre y que digan que peleé y que luché y que como decían desde pequeña me llamaban espartana, ¿no? Pues tienen que estarlo. Sí, yo espero que sí. Tienen que estar. Yo espero que sí. Es que conlleva mucha fuerza mental el hecho de que cuando te han pasado muchas cosas que te hacen pensar que no vales o que no vales lo suficiente, el tú seguir creyendo en ti, ¿no? El configurar tu mente para seguir
adelante y seguir pensando que vale, yo pienso que hay veces que tiene que ser muy complicado. Mira, yo trabajo en terapia, yo utilizo mucho la metáfora y voy, bueno, de todo el conocimiento que he ido adquiriendo, yo le llamo la teoría de las 3A, ¿no? El autoconcepto, la autoestima y el amor propio. Y yo creo que eso sería obligatorio enseñarlo. Obligatorio. El autoconcepto tiene que ver con quién soy. Nadie nos ha enseñado a definir quién queremos ser. Nadie. Nosotros nacemos y vamos andando por la vida. Y hubo un momento en la vida en que dije yo quién quiero ser, ¿no? Y yo he decidido qué madre quiero ser, conscientemente. Y lo he decidido y lo he escrito, además he hecho el trabajo de escribirlo, ¿no? De ser una madre afectuosa, de decirle todos los días a mis hijos que les quiero. Y esto se hace cada día. Igual que he decidido en mi yo, por ejemplo, terapéutico, he decidido qué terapeuta quiero ser. Y lo decido cada día. Pues yo quiero ser una terapeuta honesta, fiel a unos principios, ética. Entonces yo hay casos que no cojo, que por mucho que me pidan, si no me siento cómoda, si creo que no voy a ser la mejor persona para ayudarle, lo derivo a un profesional que conozco que sabe mucho más de ese tema que yo. Es que la falta de identidad, eso se ve muchísimo y es como la metáfora de, bueno, el barco que va sin un rumbo, que no sabe a dónde va. Yo tengo muchos amigos que no tienen claro qué quieren hacer en su futuro y no saben qué pasos dar. Yo, por ejemplo, desde muy pequeño sabía qué cosas quería, qué tipo de persona quería ser y yo lo que hago mucho es verme a mí mismo, una imagen mental, dentro de 20 años. Qué tipo de persona quiero ser, dónde quiero estar, cómo quiero hablar, cómo quiero ser. Yo creo que ese ejercicio la gente no lo hace, pero realmente te puede dar tanta visión de qué camino de qué camino deberías de seguir, pero es el sentarte, reflexionar. Es que no nos enseñan a reflexionar ni a definirnos. Yo puedo decidir y tengo la capacidad de decidir quién quiero ser en cada momento. Y al final esa es la gestión emocional, ¿no? En el autoconcepto, cuando tú te defines, cuando tú decides quién quieres ser, estás definiendo todo tipo de elecciones que vas a tener que tomar a lo largo de un diario. Si yo quiero ser buena terapeuta, pues por ejemplo, intentaré siempre llegar a mi hora, a mi trabajo, estar, digamos, con una imagen que yo quiero dar, cuidada, oliendo bien, ¿no? Con una apariencia física cuidada para que mis pacientes se sientan bien, ¿no? Que no tienen a una persona que huele mal, por ejemplo, que es lícito, que no lo critico. Yo no estoy hablando de lo correcto y lo incorrecto porque a mí no me gusta entrar en las dicotomías, porque entonces no es un pensamiento crítico. Entonces, cuando tú te defines en todos tus yoes, porque tenemos muchos yoes, ¿no? Vosotros me estáis conociendo un yo de entrevistada, pero si hablaréis con mis hijos, diríais, ostras, pues yo he conocido a tu madre y tu madre me parece tal, ¿no? Y mi hijo, seguramente Gabriel diría, esa no es mi madre, ¿no? Porque yo tengo un yo maternal, igual que soy yo hija, igual que soy yo madre, yo terapeuta, yo profesora en la universidad, yo prima, amiga, yo novia, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que construirnos nuestros yoes y después se conforman en uno que tiene la esencia. Por eso muchas personas me dicen, pero es que no entiendo por qué con esa persona se comporta de esta manera y conmigo se comporta de otra. Porque son diferentes Yo creo que yoes. por la confianza, ¿no? O sea, yo creo que el yo ese está configurado un poquito por la relación que tienes con ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, no soy el mismo tipo de persona con alguien que acabo de conocer que con un amigo mío de toda la vida, al igual que lo puedo llegar a ser con una novia, ¿no? Pero yo creo que eso se basa también mucho en esa confianza, ¿no? Que te permite abrirte más o menos en tu personalidad real. Pero tiene que ver con la estructura de personalidad, tiene que ver con variables de comportamiento, con variables emocionales, con variables al final que definen tu self, tu yo. Entonces, cómo tú te comportes con una novia A no va a ser igual que cómo te comportes con la novia B.
pero sí tiene una esencia común de cómo tú te comportas como novio. Y también por la experiencia de una a otra. Claro, si a ti, tu primera novia, en esa relación es una relación donde te han dejado huella, te han herido, te han traicionado, te han mentido y te han hecho daño, eso es un aprendizaje. Pero recuerda que la forma que tú integres ese aprendizaje es una responsabilidad tuya y depende de las herramientas que hayas adquirido. Ahí entran los mecanismos de defensa que Freud lo describió y después Anna Freud lo remató, ¿no? Pero cuando tú estudias cómo se conforma nuestra psique y todas las cientos de variables que hay, dependiendo de la perspectiva, además de la orientación de psicología, puedes tener una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Por eso a mí no me gusta decir yo he estudiado tal orientación y soy de esta orientación. No, a mí me encanta leer de todo, porque te da una perspectiva muy global y es conocimiento al fin y al cabo. Y yo me quedaré con lo que a mí me identifique más y me sienta más cómoda para ayudar a mis pacientes de hoy en día. Te aseguro que las sesiones que yo tenía hace 30 años no tienen nada que ver a las que yo tengo ahora, porque las personas son diferentes, porque la sociedad tiene una exigencia diferente, porque las personas reclaman, oye, tengo tristeza aguda, dame un tip en 1 hora para que yo me quite la tristeza. No, esto no es así. Las heridas hay que sanarlas, hay que trabajarlas y hay que integrarlas y después hay que soltarlas, ¿no? Esto es como si tú le dices a un cirujano que te has hecho una raja en el brazo de 12 centímetros y que te dé una pastilla, pero que te lo quite ya todo. No, hombre, es que esto hay que desinfectar, hay que meterte en quirófano, hay que anestesiar, hay que coser. Después hay que quitar la herida, ¿no? Sanar la herida, curarla, después quitar los puntos y después ponerte unas cremitas y que no te dé el sol. Eso ya son muchos meses. Pues la psique funciona igual. Pero vivimos una sociedad del ya, de la inmediatez. Y entonces la psique no funciona así. Por eso las terapias nos cuesta ahora tanto a los psicólogos hacerles ver a las personas que nos demandan que necesitamos tiempo. Y el que no aguanta va de psicólogo a un psicólogo, psicólogo a un psicólogo, ¿no? Y va diciendo, este es malo, este es malo, este es malo, este es malo. Que puede haber, ¿eh? Pero... Eso es un punto muy interesante porque yo en mis propias carnes lo he vivido, pero en el ámbito del emprendimiento. Yo he tenido muchas experiencias de muchos intentos de negocio. Algunos han ido mejor, otros peor. Pero lo que vi común en mis primeros negocios era el hecho de quería éxito rápido, quería que fuese bien rápido. Cuando realmente, con el tiempo te vas dando cuenta que es que lo rápido no existe, de que tiene que pasar mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero fíjate la paradoja. El otro día leí un artículo de un neurocientífico, yo memoria ya, casi 50, perdóname, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Y estaba leyendo un discurso como conclusión, ¿no? de un pensamiento que él tenía, ¿no? Que era, los niños de ahora consumen muchas horas a través de las pantallas, ¿no? Y neurocientíficamente él quería explicar el con qué y el por qué. Y entonces él lo explica a través de los circuitos dopaminérgicos. Los circuitos dopaminérgicos son los circuitos de la recompensa. Son los más... antiguos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces el niño, pongo un niño de 12 años que esté en YouTube o en TikTok, en consumo rápido en Instagram, está viendo contenido que, bueno, los algoritmos, como vosotros antes hemos hablado, ¿no? Que los algoritmos te van poniendo y te van señalando todo lo que tú pides, ¿no? Entonces le van dando lo que ellos quieren. En vídeos de 15 segundos. Cada vídeo tiene una mini recompensa. Entonces su cerebro diariamente está activando los circuitos dopaminérgicos de estímulo-recompensa. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que tenga un foco de atención en hacer una función matemática con lápiz y papel? No tiene recompensa. Y su cerebro funciona
con la recompensa. Así, es disparos constantes. Pa, 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 durante 5 horas. Entonces, ahora tú a ese niño lo pones a estudiar y que te haga una función matemática. Y le pedimos que preste atención, que racionalice y que resuelva el problema. Y resolver el problema, bien o mal, en un papel no tiene recompensa. La tendrá cuando dentro de 2 meses haga el examen y saque buena nota. Pero le estamos pidiendo a su cerebro que responda sin el circuito dopaminérgico a largo plazo. Es imposible. Es imposible. Entonces, cuando los psicólogos estamos diciendo ojo con las pantallas, porque daña la córnea, porque el tal, porque los oculistas dicen las luces azules, porque los sentidos los daña, porque el cerebro... No, señores. Es que estamos creando niños con falta de atención por esta misma teoría que decía este neurocientífico, ¿no? Entonces, por mucho que lo digamos, los padres tenemos pocas herramientas cuando ya están ese niño con esa necesidad de la recompensa. Es lo que he aprendido. Ahora salimos fuera de un paseo y entonces el niño empieza a pedir porque necesita recompensa. La tablet, el móvil. Es que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque da igual, un caramelo, no, yo no quiero comer esto, tú comes, no, es que no te puedes pedir una hamburguesa, vamos a tomar unas espinacas con garbanzo. Y el niño te monta un pollo, está en un restaurante, empieza a gritar, la gente te mira y tú dices, bueno, vale, le pidemos la hamburguesa. Y no nos estamos dando cuenta que estamos volviendo a caer en el estímulo-recompensa. Y entonces no dejamos que los niños se frustren, no dejamos que atiendan a largo plazo, no dejamos que gestionen su frustración y sus emociones, sus angustias, que las van a tener. Que los niños, cuando salen fuera y cuando empiecen la universidad y empiecen a frustrarse, no le hemos dado herramientas ni le hemos capacitado para poder gestionarlo. ¿Y entonces qué les pasa? Que se van a pegar una hostia. Que se deprimen. Y tenemos la tasa muy alta y creciente, a pasos agigantados, de personas cada vez más jóvenes deprimidas. Y es un mal endémico. Y es una pandemia. Yo te hago una pregunta, porque aquí yo tengo un conflicto. Tú hablabas de la gestión emocional, pero yo, por ejemplo, soy una persona que siempre intento tener un propósito, y ese propósito está a nivel jerárquico siempre por encima de las emociones. Es decir, hay días en los que me levanto y me encuentro mal sin haber hecho nada para sentirme mal, y al revés, hay días en los que me levanto bien sin haber hecho nada. Pero si siempre sigo ese propósito, a largo plazo acabo siendo feliz sin yo querer buscar ser feliz. Lo que quiero es cumplir ese propósito. A nivel psicológico, ¿por qué sucede eso? O sea, yo no busco esa felicidad y la acabo encontrando por ese propósito. Bueno, yo creo que eso es la motivación y el amor propio y la voluntad, ¿no? Y cómo tú has aprendido y has integrado esos valores, ¿no? Tú te marcas unos objetivos y tú te motivas y trabajas en ello y te permites una buena gestión emocional en el sentido de que hay un día que no tienes ganas de levantarte de la cama y te lo permites. Y no te castigas por ello. No entras, estoy procrastinando y es que estoy en vago. No te destruyes, sino que te compensas, ¿no? Tienes un gran equilibrio de compensación. Es decir, oye, yo quiero ir al gimnasio, tengo que hacer deporte, pero que es que hoy no me apetece, estoy cansada y me perdono. Y digo, oye, no pasa nada. ¿No? No me voy a autocastigar y entonces llego a casa y hay que ver y me fustigo y no he ido al gimnasio y entonces dejo de comer. No, lo pongo todo en un equilibrio, ¿no? Soy una gestión inteligente de ti, de tus emociones. En mi caso es todo lo contrario. En mi caso es, da igual cómo me sienta, que voy a hacerlo. O sea, me levanto mal, voy a entrenar. Me da igual que vaya mal. Al final, cuando salgo, tengo esa recompensa por haber pasado por ese sacrificio. No sé qué a nivel psicológico está sucediendo, pero me acabo encontrando bien. Yo he habido épocas en las que a lo mejor no he estado psicológicamente bien y era precisamente por esa falta de ejecución. Porque yo quería hacer cosas y como me sentía mal, me dejaba llevar por esa emoción. Cuando he tenido ese propósito, me he dado cuenta de que la motivación va y viene, porque al final todo el mundo tiene motivación y solo quedan los que tienen disciplina. Pues ahí cuando he sido feliz y ni siquiera estaba buscando la felicidad.
Porque tú has aprendido y has integrado dentro de tus procesos de aprendizaje que la disciplina para ti es importante y es una herramienta importante, y la es. Entonces, a lo largo de tu vida, en algunos momentos de tu vida, la disciplina te ha salvado de enfermar, de irte por un camino que tú no querías o que no deseabas o que lo estabas viendo en compañeros tuyos o amigos tuyos, y que a eso te ha hecho volverte al camino que tú te has marcado. Entonces, eso es fuerza de voluntad, motivación, respeto por uno mismo, amor propio, autoestima. La autoestima, cuando yo decía antes las 3A, el autoconcepto, la autoestima y el amor propio, la autoestima tiene que ver con el valor que tú te das, pero que también es necesario tenerlo desde fuera, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una autoestima fuerte, estás dando a entender que tú te valoras y que no te ves como algo defectuoso. Y eso quiere decir que tu yo, como yo digo, lo encapsulas y no dejas que tu no yo, es decir, yo soy yo y vosotros ahora mismo sois mi no yo, y no dejo que mi yo se deteriore o se fracture o se hiera con algo que vosotros estáis diciendo, sino que yo, a lo que vosotros me podéis decir, yo lo que hago es que lo pongo, lo freno y entonces lo analizo y le busco un razonamiento. Si tú me dices, sí, Carol, pero no sé, me dices algún tipo de improperio pues tú no tienes ni idea de psicología, ¿no? ¿Por qué a mí eso no me va a afectar? Porque en mi yo de conocimiento de psicología estoy tan segura que no me lo vas a poder cuestionar, porque estoy segura de ello y eso es el valor que yo le doy. ¿Y cómo se puede hacer crecer la autoestima? Porque hay muchas personas que tienen ese problema de autoestima y yo creo que muchas veces está ligado al hecho de que les falta mucha seguridad. ¿Cómo pueden hacer para ellos mismos hacer crecer esa confianza en sí? Primero tienes que empezar con definir quién eres. Es la esencia. Si tú no sabes quién eres, tú no vas a poder valorar. Tú no puedes valorar algo que no sabes qué es. Y después de crear la autoestima, el valor, y dándole valor poco a poco y reforzándote, después llega el amor propio, que es amarte, cómo te amas, cómo te cuidas, cómo te respetas. Yo siempre pongo una metáfora imaginaros a un chico en Centro África que se encuentra un cristal, una piedra que es transparente. Es pequeñito el chiquitín. Entonces lo guarda como talismán y le acompaña toda su vida y siente como que le da suerte, ¿no? Y que lo protege. Bueno, ese pensamiento mágico, ¿no? Que muchas veces tenemos, ¿no? Y ahora este hombre se hace mayor, ¿no? Se hace un hombre joven, fuerte, y por avatares del destino cae en Ámsterdam. Y en Ámsterdam conoce a un judío. Así sabíais que los judíos son los que mandan en el mundo de los diamantes. Y entonces le enseña la piedra. Dice, mira, este es mi amuleto que me ha acompañado toda mi vida. Y le dice el judío, ¿tú sabes que lo que tienes entre las manos es un diamante? Y dice, no sé lo que es el diamante. Le dice, bueno, pues esa piedra, para que te hagas una idea, vale $5 millones. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué vale la piedra? Es que claro, ahí tenemos un conflicto que es el valor emocional y el económico. ¿Para ti cuánto vale la piedra? 5 millones. ¿Y para ti? 1 millón. Porque habéis valorado la piedra. Y eso a mí me dice que tenéis cierta autoestima. Pero hay muchas personas que me responden, hombre, no se puede valorar. Porque es lo que a él le ha dado la vida. Es decir, están dándole valor a la piedra a partir del no yo. Sí, pero el experto ahí es el judío al final. Claro, pero la piedra es la piedra. Yo te he hecho una pregunta muy concisa. ¿Cuánto vale la piedra? Y yo, como no sé del Pero valor si tú me objetivo... respondes desde el chico que se la encontró, dirá incalculable porque es su amuleto. Es decir, me estás hablando a través de las emociones. Pero si me hablas a través del valor de la piedra, que es por lo que yo he preguntado objetivamente y concretamente, el valor de la piedra vale 5 millones.
aquí y en Pekín. Porque es un metal, o sea, es una piedra como el oro, el metal, que tiene un valor. Entonces, está catalogado, no podemos inventar. Esa piedra no vale 5.000 euros, no vale 5 millones de euros. ¿Por qué? Porque es una estructura así de grande y eso vale, según el judío, que es el experto, 5 millones. No hay más. Entonces, ¿de qué depende el valor de la piedra? Del estudio que ha hecho la persona que es experta en eso. Y como yo no tengo conocimiento del valor de la piedra, pues creo lo que dice el judío, que es el que lo sabe. Pero para la persona africana, no. Bueno, pero si hablamos de valor y tú me preguntas valor sentimental, pues ya podemos hablar otro tema. Pero en cuanto a valor... Es el mismo. Eso, ahí entra la percepción. Si yo te digo, ¿qué ves aquí? Mira la pregunta, ¿eh? ¿Qué ves? Un iPhone, un móvil. ¿Y si te digo qué estás percibiendo? Valor. No. Cuando yo te digo qué ves, me tienes que describir lo que ve tu ojo, tu sentido de la vista. Entonces me deberías de describir. Esto es de color negro, una estructura tal, un cual, ¿no? Pero si yo esto se lo doy a un señor perdido del Amazonas que no ha tenido contacto con la civilización humana y lo coge y ve que pesa, seguramente me diría que es un arma. Porque con esto podría dar al vecino y quitarle la gallina. Eso es la percepción. Porque la percepción tiene que ver cuando la imagen llega a nuestra área visual en el cerebro, en nuestra corteza, y entonces en función de mucha estructura que está, el hipocampo, la amígdala es el centro emocional, por decirlo de alguna forma, el hipocampo es nuestra CPU, nuestro centro de memoria, pues ahí nos van a decir nuestras experiencias y nuestras emociones asociadas a esto. Y tú podrás decir, seguramente, si yo le pregunto a una pareja que yo estoy viendo porque hay una infidelidad de por medio y ella la ha descubierto a través del móvil, para ella el móvil tiene una connotación negativa. Y le dé angustia ver el móvil. Y todo lo que tenga que ver con los móviles le angustia. Sin embargo, le preguntas a mi hijo por el móvil y es estimulación del circuito dopaminérgico. Me divierto, paso el tiempo. Y a lo mejor para mí es una fuente de conocimiento. O sea, todo se basa en la experiencia. Claro, ten en cuenta que yo soy de las que estudié la carrera y es que a vosotros esto os va a explotar la cabeza, pero es que yo no tenía internet. Es que no existía. Yo cuando tenía una duda en tercero de carrera, tú te vas a Google. Pero yo ya tenía... ChatGPT. Pero yo me iba a hacer una cola en la biblioteca con 50 referencias bibliográficas, que el libro esté libre, que sea donde está la respuesta y léete el libro. Es decir, a mí me han educado en la consistencia en el tiempo. ¿Ves? Yo, para resolver una duda, tardaba mucho tiempo. O tendría que ir al profe, pedirle una tutoría, que me la diera para la semana siguiente, el lunes a las 3:30. Ir allí y presentarle la duda. O que me dejara en la clase, levantar la mano y que me respondiera la duda. Entonces, nuestra generación tenemos otro tipo de recursos en ese sentido. Y el aprendizaje depende de mucho de la memoria, de la atención, de la percepción, de los instintos, de las emociones. No es todo, cuando se explica cómo funciona el cerebro, no es todo circuito dopaminérgico, no es todo hormonas, no es todo neurotransmisores, no es todo hipocampo, no es todo cerebro límbico, el sistema límbico, cerebro reptiliano, no es todo eso. Es todo un conglomerado. Somos un sistema. Pero ¿no crees que esa parte de infelicidad que tiene la gente es porque entra en conflicto esa realidad que, aunque se basa en la percepción, es objetiva esa realidad con las emociones? Porque a lo mejor puedes tener una piedra que objetivamente vale 5 euros y tú la estás poniendo en un precio que es muy superior. Y la gente, la realidad te está diciendo que eso no vale, que esa piedra no vale. Y tú, esa infelicidad viene de decir esto sí vale y realmente no vale. Es que está complicado porque si lo ves desde la teoría de los apegos, ¿no? Es porque nos apegamos a las cosas y a las personas,
pues tendrás una explicación coherente, plausible, razonable y comprensible. Si nos vamos a la neurociencia, tendrás otra explicación. Es igualmente válida. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Al final, te tienes que quedar con lo que a ti te hace sentido, ¿no? Y sí es verdad que yo creo que aquí personas de mi profesión han metido la pata en cierta forma, ¿no? Nos han metido la era de la motivación, tú puedes, ¿no? You can. No, yo no. Las emociones no se pueden separar. Es un totum revolutum, está todo unido. Yo no puedo dejar de sentir tristeza para sentir la alegría. No, eso no va así. No es un queso que yo pueda partirlo. Está todo junto. Si yo anulo una emoción, las anulo todas. Que eso es lo que hace el psicópata. Entonces, no podemos estar en búsqueda de la felicidad constante. Eso no es la vida. ¿Qué es la felicidad? Depende de cada uno. Pero no podemos estar constantemente viviendo en lo pluscuamperfecto, lo correcto, lo ideal, lo feliz. Es que eso es un galimatías que nos está llevando a donde nos está llevando. Yo no puedo levantarme por la mañana, ser una pedazo de madre, no pegarle nunca un grito a mis hijos, tener una educación, bueno, emocional con mis hijos, motivadora, trascendental. No puedo. Además, llegar a mi trabajo y no tener un mal día. Y que todos mis pacientes salgan felices y contentos y pegando saltos de alegría. Que además me dé tiempo ir al gimnasio, ir al Mercadona, comprar, hacer... Yo soy divorciada, entonces hacer la comida, que me salga una comida maravillosa y que además sea rica en proteínas, en hidratos de carbono, una dieta totalmente personalizada, a gusto de mis hijos. Que además tenga capacidad de llegar a casa, de ponerme a las 9 de la noche, poner una película, de tener una conversación maravillosa, exitosa y motivadora con mis hijos. Y encima tener un cuerpazo, cumplir 50 años y ser feliz. No existe. No existe. Y eso es lo que nos está pidiendo la sociedad. Y es que hay que pegar un golpe en la mesa. Mira, ni yo quiero ser la mejor madre. No lo quiero. Porque yo en mi yo madre no he elegido ser la mejor madre. Yo quiero ser una buena madre y un buen ejemplo para mis hijos. Y mis hijos a mí me ven llorar. Y mis hijos están educados en las emociones. Mis hijos lloran. Y no pasa nada. ¿Por qué no? Y yo les digo muchas veces, cuando os coja una... Verás tú, cuando rompan el corazón, no vaya a llorar nada. Y no lo voy a llevar al psicólogo si le rompen el corazón. Porque tendrán que salir adelante. Porque eso es parte de la vida. Y no podemos psicologizar todo. A la mínima que nos dan un palo al psicólogo. ¿Qué dice? Pero esto es la vida, ¿no? Es que hay que saber ver todas esas experiencias como aprendizajes, ¿no? Muchas veces rupturas, ¿no? Se ven en un hoyo y ahí lo puedes tomar de dos formas. O quedarte en ese hoyo y eso, entrar en esa angustia y no avanzar. O utilizar todo ese dolor y utilizarlo a tu favor. Pues una frase que se dice mucho es que la energía no se destruye, sino se convierte. Y yo lo he sentido que en épocas a lo mejor de mi vida que he estado más bajo por una circunstancia o por otra, emocionalmente, he sido capaz de el querer salir de ahí, hacerme trabajar muchísimo más y con muchísima más fuerza que si hubiese estado en la situación feliz, por decirlo así, o más plena. Yo creo que ahora hay un concepto que se empieza a trabajar en terapia, que es el concepto de la responsabilidad para desterrar el concepto de culpa. A mí no me gusta trabajar la culpa, aunque la trabajo porque está en nuestro sistema de creencias, ¿no? Tener en cuenta que nuestro país viene de un sistema de creencias judeocristiano. Y el sistema de creencias nos engloba a la hora de tomar también decisiones, ¿no? Yo creo que Andalucía es una tierra rica en mucho, pero pobre en movilizarnos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con un sistema de creencias que históricamente hemos sido invadidos siempre. Siempre.
desde los fenicios, ¿no? Y Roma. Y bueno, fuimos parte de un imperio, ¿no? Y después el imperio español, ¿no? Y como fuimos, ¿no? Y antes el musulmán, casi 8 siglos, ¿no? Y nos convertimos, y los judíos que también estuvieron, ¿no? Y hemos tenido muchas civilizaciones. Y eso nos ha hecho ser el carácter que tenemos. Y por eso aguantamos tanto. Y somos, yo creo que una cultura de aguantar. Pero, ¿por qué nuestra mente siempre tiende a los estereotipos? Porque es más cómodo. El pensamiento crítico es incómodo. Y tendemos a la comodidad. Siempre. El cerebro tiende a la hemostasis, al equilibrio. Tú cuando te pones a entrenar y a correr, los primeros 5 minutos el cerebro te boicotea y es no, y te manda señales de, hoy me duele aquí, y empiezas a tener pensamientos de, voy a parar un poco. Bueno, he hecho 5 minutos, ya he quemado 200 calorías. Empieza a boicotearte, pum, 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 y eres tú el que tienes que decir no. Y así funcionan los entrenamientos. Los psicólogos deportivos entrenan así, a darle herramientas para superar el boicot que te hace el cerebro. Dicen que en una maratón los 10 últimos kilómetros son los peores. Pero lo que no te explican es que los 10 primeros son los mortales. Una vez superas los 10 kilómetros, ya es motivación. Venga, vamos. Venga, que la meta está más cerca. Pero los 10 primeros es no abandones. Porque también tendemos a reafirmar las decisiones que tomamos. Claro. Siempre. Claro. Entonces ya una vez que has pasado esa barrera, como tú dices, ya es reafirmarte de que estás haciendo eso ya y estás lo correcto. Estás en la meta. Claro, ya está ahí. Pero antes estás en no perder. Claro. Estás en la aceptación de la no pérdida. De yo no puedo perder, que no, que yo puedo, que ya entra, que llevo un año entrenando, no abandones. Y entonces ese cerebro, entrevistar, por ejemplo, a un atleta, cómo funciona su cerebro, es alucinante. Yo he tenido la oportunidad de conocer a alguno de ellos, de grandes maratones, de Ironman, necesitan una fortaleza mental brutal, porque tu cuerpo vas contra natura. Tu cuerpo te pide que no hagas ese esfuerzo. Entonces, tienes que cambiar el foco y tienes que aprender a cambiar el foco de atención para ponerlo en tu meta. Venga, que sí, que yo puedo, venga, aquí, ta. Pero eso, en un corto de tiempo, está bien. Pero en toda una vida no. Porque, mire usted, ¿hay personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias? Sí. Y que han tenido unas situaciones dramáticas en la vida que le han hecho hacer cosas extraordinarias. Por supuesto. Pero no me vendas que eso lo podemos hacer todo el mundo. Porque la gente extraordinaria son gente extraordinaria y escasean. Y yo te quiero preguntar algo, porque ahora hay una corriente que lo que dice es el hecho de que tú te expongas voluntariamente a circunstancias complicadas, ¿no?, de precariedad, te va a hacer más fuerte mentalmente y te va a ayudar a conseguir más disciplina, a desarrollarte mucho más como persona. ¿Tú qué opinas de eso? El hecho de, por ejemplo, una ducha fría por la mañana, ¿sabes? Ese tipo de... O el ir a entrenar, como decía Pablo, cuando no tienes ganas. El forzar tu mente a hacer lo que no quieres hacer diariamente. ¿Cómo crees que afecta eso? ¿Crees que es bueno, es malo? Yo creo que es más sencillo. Es que estamos en búsqueda de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula más corta y más fácil para yo tener fuerza mental? Es que la fuerza mental se construye a lo largo del tiempo. No porque te des una ducha fría vas a ser más fuerte mentalmente. Es que entonces estamos desterrando que desde los 0 a los 12 años se construye la mayor parte de la estructura de nuestros pensamientos. ¿Pero no crees que todas esas cosas al final están desarrollando tu cerebro? Es decir, si tú lo expones a esas situaciones complicadas que no tendría de normal, porque al final todos tenemos una cama, todos tenemos comida siempre en la nevera, ¿sabes? Pero hemos nacido en estas circunstancias, entonces para nosotros poder tener ese desarrollo que a lo mejor tendría una persona que ha nacido pues en África, ¿no?, donde tiene que luchar por comer, tiene que luchar por beber agua. No te digo a ese extremo, pero
Pero el hecho de sacar a nuestro cerebro de esa comodidad en la que está al final envuelta, ¿no crees que eso tiene un efecto positivo? Puede tenerlo, pero depende también de las personas. Por eso no soy muy amiga de los libros de autoayuda. Porque al final cada ser humano tiene una experiencia y tiene unas herramientas y una forma de estructurar y de gestionar su vida y sus tomas de decisiones y de cómo se relaciona y cómo siente y cómo piensa y cómo decide. Entonces, no todo es válido para todos. Nos queremos meter en grupos homogéneos y eso no es así. Porque ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a enfermar? ¿Yo? O sea, yo, psicóloga, con el conocimiento que tengo, me voy a deprimir. Me lo hice hace 20 años y me río. Digo, se te ha ido la castaña. Y no. ¿Por qué? Porque hubo una serie de circunstancias que hicieron que mi cerebro no pudiera más. Nada más. ¿Y por eso soy más vulnerable? No. No. Entonces, si yo me hubiera levantado por la mañana y me hubiera dado una ducha de agua congelada, ¿me hubiera hecho más fuerte? No. Seguramente no. Ahora, que yo quiero creer que eso me va a hacer más fuerte, me hará más fuerte. Porque todo depende de la autopercepción que tengamos y el significado que le demos. Tú ahí me dices, Carol, si empiezas a correr 5 minutos, mire usted, es que yo sé quién soy. Voy a cumplir 50 años. Yo no puedo exponer a mi cuerpo a correr una maratón. Porque es ganas de lesionar a mi cuerpo. Ahora, ¿puedo hacer deporte? Sí. Pero con un nivel de lógica. ¿Que hay personas, una mujer de 50 años que corre maratones? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Y el cerebro puede, con el autoconvencimiento, el autoconocimiento y la autorreflexión, puede llegar a lograrlo? Sí. Pero no todo el mundo puede hacerlo. ¿Tú crees que tiene más una connotación de efecto placebo, ¿no? Ese tipo, por ejemplo, de hábitos. Yo creo que el cerebro tiene la gran capacidad de enfermarte y de sanarte. Y ahí me duele todo. Lo que pasa que socialmente y evolutivamente el ser humano no ha querido que ese conocimiento llegue y ahora empieza. China nos lleva 3.000 años de ventaja. Y ahora la medicina, occidental está copiando mucho de la oriental. Ya se está aceptando la teoría de los 4 cuerpos. ¿Qué teoría es esa? La teoría de los 4 cuerpos es que realmente nosotros tenemos 4 cuerpos. El físico, que es el que tenemos. El mental y psicológico, que son 2 en 1. El mental tiene que ver con los procesos cognitivos superiores, con nuestro cerebro real. Y el psicológico con toda la parte más emocional, ¿no? Después está el cuerpo espiritual, que no tiene nada que ver con la fe, sino tiene que ver con cómo nosotros trabajamos nuestras creencias. Y después tiene que ver el cuerpo energético, que esto ya lo dijo Tesla, lo dijo Einstein, ¿no? Y fueron los precursores, pero las teorías conspiranoicas dicen que ellos ya lo estudiaron, ¿no? Y que, de hecho, hay una investigación de un japonés que se llama Yakura Yakamoto o algo así. Si lo buscáis en Google, es que no me acuerdo muy bien del nombre. Es un hombre que, desde la teoría de Einstein, que la energía se transforma, no cambia de estado, pues él decía, si nosotros somos 80% o 70% agua, H2O, 2 moléculas de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿no? Bueno, pues voy a ver cómo energéticamente la molécula cambia. Y entonces hizo un experimento que cogió varios vasos de agua en un experimento totalmente controlado, misma agua, mismo vaso, y a un vaso de agua le ponía música clásica, de Mozart o de Beethoven, a otra le ponía una canción de John Lennon, a otra le insultaba, le decía improperios. Un vaso de agua. A un vaso de agua. Y a otra le ponía heavy metal. Y ahora la puso al microscopio y la fotografió.
Si vierais la estructura molecular, alucinarías. La estructura molecular de la que insultaba, no había estructura, se había destruido. Y la estructura, por ejemplo, de la canción de John Lennon era parecida a un copo de nieve. Si somos 80% agua, imagínate energéticamente qué le pasa a nuestro cuerpo. ¿Qué posición tiene Dios en la psicología? ¿Crees que necesitamos esa escala de valores y que no se puede creer en eso? O sea, si no crees en Dios, ¿qué se coloca ahí? Vaya pregunta. Pregunta buena, ¿eh? Nos enfangamos. Yo creo que la fe, como creencia, Sí. yo creo que nos ayuda a vivir. Independientemente de la fe que tengas, ¿vale? No voy a meterme en la instrumentalización de la fe, que eso daría para 5 ¿Pero podcasts, crees que es ¿vale? posible no creer en nada? Sí. Hay personas agnósticas y que creen como... Son darwinistas, ¿no? Nacemos, nos reproducimos y morimos, fin. Pero eso en sí es una creencia también, ¿no? Claro. Digo no creer en todo lo que tiene que ver con Dios, las creencias de fe religiosas, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en la era del acceso al conocimiento y tenemos un gran desconocimiento. Y entonces estamos en una era donde todo es desinformación. Porque tenemos tanta información que no sabemos qué tenemos que creer. También cuanto más sabes, menos sabes. Exactamente. Entonces, solo sé que no sé nada, ¿no? Y al final, yo, por ejemplo, que llevo pues casi 30 años estudiando y ahora sigo estudiando otro máster, ¿no? Porque creo que me faltan todavía, y compañeras mías me dicen, Carol, ya, ¿no? Pero porque cada vez que te metes en una rama nueva, te das cuenta, claro, ahí está. Cosas que antes no sabías que existían, ahora sabes que existen y que no las sabes. Claro. Entonces ya sabes menos. Eso es algo que cuando lo entendí de verdad me explotó la cabeza, porque es totalmente así. Yo siempre he tenido una angustia básica de cuando era niña. ¿Sabes cuál era? Mi padre era un gran lector. Y mi amor por la lectura yo creo que viene de ahí. Yo cuando entro en una librería me angustio. Porque digo, no me queda vida para leerme todo esto. Entonces me entra angustia cuando veo los libros. Y digo, Dios mío, pero si es que aquí está el conocimiento, ¿no? Porque me engulle. O sea, los libros me atrapan, pero no es que me atrape el libro, ¿no? Sino me atrapa el conocimiento. Por eso yo no leo novela. Porque digo, ¿cómo me voy a llevar yo una semana leyendo una novela? Quita. Si tengo todo por leer. Pero eso es por tus ganas de adquirir conocimiento, porque después hay tanta gente que pasa por la vida y no tiene ese mínimo interés de saber más o de indagar en temas que no sabe. Porque no han encontrado el reforzamiento, han integrado el reforzamiento a largo plazo. Para mí es un placer leer. ¿Por qué? Porque yo cuando leo, por ejemplo, ayer estaba yo en casa por la tarde preparándome cosas de neuromarketing, ¿no? Para refrescar y tal, para hablar con vosotros. Y estoy leyendo ahora un libro que es de Joe Dispenza, que se llama Deja de ser yo, que te habla de los 4 cuerpos y todas estas teorías y tal. Y me parece súper interesante. Entonces pues yo me pongo 2 velitas, me pongo incienso, me pongo música de fondo y me creo una atmósfera donde pueda estar más de 1 hora leyendo. No leo para meterme en letra y decir he leído, no, sino que yo disfruto de la lectura y para mí es un auténtico placer para los sentidos. Entonces dispongo a mi cuerpo a sentir ese placer. Claro, es que eso lo he aprendido desde pequeña y eso está integrado en mí. Yo no concibo la vida sin lectura. Es más, yo creo que soy de las pocas que todavía se leen las noticias por la mañana. Ahora lo hago en el móvil, ¿no? Pero no hay cosa que más placer me dé que un domingo ir a comprar un periódico, el que sea, y pasar la página del periódico y tomarme un café. Me parece... Eso ya se está perdiendo. Eso nada más que lo hacemos ya ciertas generaciones, ¿no? Y sobre todo las más mayores. Pero mi hijo no lo veré nunca leer un periódico en la vida.
que el hecho de sentarte con un libro, dejar todo el resto y poner todo tu foco en leer un montón de palabras que te abruman. Es tu silencio, eres tú. Es un trabajo contigo. Ahí entra la aceptación de la soledad, la elaboración del yo, el foco de atención, la motivación, el aprendizaje. Es que entran muchas variables. Pero es que todo se basa en la rapidez, como hemos hablado. Y al final, leer, tú para adquirir esos conocimientos necesitas leerte el libro, necesitas un proceso que lleva tiempo, ¿no? ¿Por qué funcionan tan bien los podcasts? Porque tú ahí estás adquiriendo conocimiento rápido, de manera visual y auditiva, ¿en cuánto? ¿Una hora, hora y algo? Y la mayoría ni se los ve enteros. Al final todo es la rapidez. Y eso es algo que... El circuito dopaminérgico. Claro. Maldito. No, es que a día de hoy se habla mucho de la dopamina. Y ya cada vez hay más gente que está intentando concienciar en ese sentido de el hecho de que estamos expuestos a ataques constantes para activar esa dopamina, ¿no? Todos esos estímulos. Y después hay teorías también como las de ayuno de dopamina. No sé si las has escuchado. No. Que, bueno, pues son teorías de, bueno, más bien hábitos, ¿no? De levantarte y estar sin utilizar el móvil durante no sé cuántas horas. O sea, son más hábitos que bueno, al final si tú extraes que te levantas y no... Y bueno, no vas a recibir todos esos estímulos desde primera hora, pues te puede venir bien. Lo que pasa es que también mucha gente confunde esos hábitos con esta va a ser las herramientas para yo conseguir el éxito. Pero fíjate que yo observo que todos, en general, ¿no? Una gran mayoría, os vais con el móvil a la cama y lo dejáis en la mesita de noche. Y lo primero que hacéis cuando abrís los ojos y empezáis a despertar, ¿qué es? Apagar la alarma y ver el móvil. Vale. ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro? Si tú en vez de hacer eso, dejas el móvil en el salón, ya te estás quitando, si entramos ya en las conspiraciones de las ondas y tal, por si acaso, déjalo en el salón. Te aseguro que tu sueño va a cambiar y la calidad de tu sueño va a ser mejor. Con lo cual, en esa calidad de sueño, tu cuerpo, cada vez que entramos en un ciclo de sueño, cuando estamos en la fase REM, que es cuando realmente se reestructura el cuerpo. Es decir, las células dañadas del día anterior que hemos vivido se van a los vasos linfáticos, se eliminan, y nuestros órganos se van otra vez, digamos, haciendo un acto de regenerar esas células, ¿vale? Si tú no tienes una buena calidad del sueño, eso no se produce. A lo mejor habría que preguntarle a la gente joven por qué aparentáis más años. Muchas gracias. De los que tenéis, ¿no? A lo mejor es que no estáis teniendo una buena calidad del sueño. Son preguntas que lanzo que no tengo ni idea, ¿eh? Pero tú descansas y te levantas por la mañana, fíjate la diferencia y hacerlo. Yo invito a que lo hagáis. 2 días, 3 días. No pongáis el móvil al lado. Deja que la alarma suene. ¿Y cómo sabes si has tenido una buena calidad del sueño? Te vas a dar cuenta el día siguiente en la motivación que vas a tener. Porque vas a tener endorfinas por un tubo. Porque tu cuerpo se va a sentir bien. Entonces, tu cuerpo te habla, pero no lo escuchamos. Entonces, levántate y dedícate 5 minutos de reloj a estarte echado en la cama y a tomar conciencia de ti. Lo que pasa es que como di que esos 5 minutos me vuelvo a dormir. Yo me levanto del tirón, porque si no... Pues inténtalo hacer. Es un propósito. No, lo que 2 hago, minutos. yo lo que hago es desayunar sin ver televisión, sin ver absolutamente nada. Lo que intento es desayunar totalmente en silencio. Pero haz foco en lo que haces. Sin pantalla. Dedícate 1 minuto cuando te despiertas a estirar tus músculos. Estíralo. Así. Estírate. Porque llevan 8 horas que no están activos. Actívalo, tócate. ¿No? Y ve despertándote. Y ve, ¿qué día tengo hoy? ¿Qué quiero lograr en el día de hoy? Microobjetivo. Pues mira, tengo yo tantos pacientes, tal.
me lleva el niño al cole, Vale, ya has activado tu memoria. Ya has activado tu foco de atención. Ya no has activado el circuito dopaminérgico. ¿Veis? Simple pensamiento. ¿Qué voy a hacer hoy? Me voy a duchar, voy a desayunar, despierto a Ale, lo llevo al cole, me voy a la consulta, me tomo abajo un café, saludo a del bar de abajo, a Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero esto, pensándolo, son 30 segundos. Subo, veo tantos pacientes, recojo a mi es como que me hago un mapa, ¿no? Ti. Y ya cuando llega a casa, pues a ver qué hacemos. Vemos una peli, a ver qué hacemos de cenar, tal. Ya está. Yo es que solo suelo hacer la noche de antes. A mí me gusta despertarme con la planificación ya hecha en ese sentido. Es decir, yo cuando me voy a No te estoy acostar... haciendo que planifique, te estoy haciendo que has hagas dicho un el mapa, ejercicio. No. Pero como forma es una herramienta para que actives otras partes de tu cerebro. No estoy diciendo que tú te sientes a planificar. No. No estoy hablando de planificación. Estoy hablando que hagas un ejercicio de meditar, de parar, de tener control y sentir tu cuerpo y decirte a ti mismo, ¿qué voy a hacer en el día de hoy? Pues mira, voy a imaginártelo. Y si puedes, dilo en alto. Un psicólogo maravilloso, psiquiatra, perdón, sevillano, ¿no? Que es Rohan Marcos, que ha sido en Estados Unidos, es un referente, y él dice que el autolenguaje, el hablarnos, es súper importante, que las personas que se hablan y que van hablando solas tienen un nivel superior de inteligencia. Eso es increíble, cómo tú puedes estar hablando contigo mismo sin decir ni una palabra. No, pero dila. Ya si la dices, los circuitos neuronales que se activan son diferentes. No, pero yo digo el simple hecho de tú estar pensando una conversación contigo mismo en la cabeza. Yo muchas veces me pongo a reflexionarlo cuando lo hago. No, pues yo al final, cuando vas andando, te pones a pensar y a hablarte. ¿Cómo puede ser eso? Que te estés hablando, que estés diciendo palabras sin oírlas. ¿Sabes lo que te digo? Es el pensamiento. Tú ponte, como yo le digo a mis pacientes, no escribas en el móvil. Escríbeme una carta en papel y lápiz. Eso se llama escritura amanuense. Los amanuenses eran los que escribían a mano en el siglo XV, en la época medieval, o XVI, ¿no? Pues todos los que escribían, esos monjes que escribían, se llamaban amanuenses. ¿Y sabes qué? Que la coordinación visomotriz de la mano, el pensamiento y todo lo que tiene que ver con escribir te activa unas partes del cerebro que en nuestros niños no se está activando. Ya está totalmente perdida. Ya, yo, por ejemplo, de verdad no recuerdo la última vez que escribí con lápiz. ¿Has visto el peligro que es eso? Te puedo decir que hace semanas, si no algunos meses, para firmar la asistencia a clase. Ya está. Es que ahora, claro, con toda la tecnología ya ni apuntes a boli. O sea, todo es ordenador, móvil, tablet, ¿no? Tenemos estos músculos muy bien desarrollados, pero se nos está yendo. ¿Y no crees que nuestro cuerpo se acabará adaptando para evolucionar? Es decir, al final la situación que tenemos está tendiendo a menos escribir a mano, ciertos estímulos que siempre hemos tenido pues lo estamos recibiendo menos. ¿Crees que nuestro cuerpo va a ser capaz de evolucionar de una forma que se adapte para que no sea tan perjudicial o va a acabar? ¿De cuánto me dirías tú, cuánto tiempo hace que existió el hombre neandertal? Miles de años, ¿verdad? Miles. Vale, pues el cerebro neandertal se parece al nuestro en un 99,9%. Eso es lo que evoluciona nuestro cerebro. Misma estructura. El cerebro necesita mucho. O sea, miles y miles y miles de años para mutar. Porque los cambios se producen por mutaciones. Y para que se produzca una mutación y eso perdure y según la teoría de Darwin el más fuerte quede y entonces esa mutación en esos genes se traslade a la siguiente generación,
Es que no estamos hablando de generaciones, es que estamos hablando de miles de años. Es que hace 3.000 años el ser humano era exactamente igual. Igual. Con menos conocimiento, pero a nivel morfológico de cuerpo éramos exactamente iguales. Tenemos 5 dedos, 2 orejas, 2 ojos, una boca. Con lo cual... La experiencia y la circunstancia al final. Claro, entonces, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para adaptarnos? Que no. Que la tecnología va más rápido de lo que nuestro cerebro puede. Entonces, mi teoría es que vamos a tener más enfermedades de nuestro cerebro, ¿eh? Porque nuestro cerebro no está preparado para eso. Para estar todo el día con el foco, el botoncito, el móvil. Y muchas veces se busca, antes que hablábamos del tema de la personalidad y tal, el asimilarte o ser semejante a un ídolo que tienes, ¿no? A una persona que tomas como referente. ¿Crees que todas las personas pueden llegar a convertirse en una figura parecida a eso que quieren? ¿Crees que somos capaces de moldearnos a nosotros mismos para poder llegar a ese tipo de figura? Una vez me contó un amigo que los sistemas sociales están montados como paneles de abeja. O los hormigueros, ¿no? Tienen estructuras jerarquizadas bien diferenciadas. Y la abeja reina es la que pone los huevos. Y en un panal no puede haber 2 abejas reinas. Solamente una. Y se dice que la naturaleza es sabia, ¿no? Después están las abejas obreras, las zánganas. Y después están las que van a buscar el polen, las que polinizan, ¿verdad? Y las que construyen el panal. Y cada una tiene una función y una misión. Ni todo el mundo podemos ser reyes, ni todo el mundo podemos ser un gran youtuber. ¿No? Igual que no todo el mundo puede ser ingeniero. ¿No? Tú me dices, Carolina, ¿tú hubieras sido ingeniera? Me hubiera encantado. ¿Has podido? No. Imposible. No comprendo la física. ¿Y no crees que ese pensamiento ya te autolimita a no intentarlo, a lo mejor? A no ir por ese camino. Claro. Hay personas que por eso son personas extraordinarias y hacen cosas extraordinarias a pesar de las dificultades, deficiencias e incapacidades que tengan. Pero yo, que he trabajado en el mundo de la discapacitación, ahora no se llama discapacidad, ¿no? Ahora ya se ha cambiado, creo que el término. Pero bueno, de personas con lesiones cerebrales, personas con enfermedades que le han dejado postradas en sillas de ruedas, personas que totalmente dependientes, ¿no? Cuando tú entras ahí, te das cuenta que a lo mejor hay uno que destaca. Y seguramente si miras su sistema familiar, la motivación que han tenido, las estructuras de pensamiento que le han dado, pues eso le ha hecho que esa persona tenga esa motivación interna para destacar. Claro, si tú, por ejemplo, entras en el mundo de los síndromes de Down, pues los hay de ciertos grados y de cierta gravedad. Y que haya un síndrome de Down que haya podido estudiar una carrera y que sea maestro y que tenga una integración estupenda y que sea un referente y haya hecho una carrera de su vida extraordinaria, vamos, yo me quito el sombrero, que no le estoy quitando ningún mérito, pero es que quizás tengamos que aceptar que no todos van a poder ser él o ella. Y esto es una realidad. Vale, sí, pero entonces... Ahora que tengamos que, como sociedad, tengamos que apoyar, estimular y ayudar en todo lo posible a todas las personas en todos los sentidos, totalmente de acuerdo. Pero también está cada uno en su libre albedrío de elegir si quiere o no quiere. Claro, pero por ejemplo, en el hecho del éxito económico, ¿no? Que es algo que se lleva mucho a día de hoy. Muchas veces se vende que no todo el mundo, bueno, de toda la vida se ha vendido el que no todo el mundo puede, que son personas excepcionales las que llegan ahí.
Y cada vez estamos viendo más casos, gracias a las redes, pues te permite tener un contacto más directo con ese tipo de personas a lo mejor. Estamos viendo más casos de personas que son totalmente normales, que tú lo puedes ver, son totalmente normales, pero creyendo en sí mismos, a pesar de lo que le decían, de que no todo el mundo puede llegar a eso o de que era una locura, han trabajado y trabajado para conseguir ese objetivo. ¿Crees que si ellos hubiesen pensado el hecho de que no todo el mundo puede, no hubiesen buscado por otro camino convencional? Pero al final es un pensamiento, es una idea. Es que tú decides hacer esa idea tuya. Yo cuando escribí el libro, yo no lo escribí para publicarlo. Es que en mi vida me podía imaginar que yo iba a publicar un libro. Me lo dice y no me lo creo. Porque es un problema de autoconcepto, es un problema de autoestima del valor que yo me estaba dando. Yo lo escribí y un día me levanté. ¿Y por qué ese día me levanté y dije, voy a escribir a Planeta? Porque me dio el punto. No, porque al final tienes una estructura de pensamiento y tú dices, oye, yo lo voy a intentar, el no ya lo tengo. Y lo intenté y me salió. Que si hubiera pensado que solamente yo no me voy a convertir en una Ken Follett de la vida, bueno, es que a lo mejor si quisiera ser una Ken Follett de la vida no hubiera escrito ese libro. Pero entonces por esa mentalidad todo el mundo puede llegar a conseguir el objetivo, ¿no? Porque al final si tú te autolimitas diciendo que no puedes, no vas a intentarlo. Pero si tú tienes esa creencia, ese pensamiento, como tú has dicho, de que sí que puedes llegar a ese punto, vas a intentarlo, que a lo mejor en el camino pues, puede que no llegues a conseguirlo. Pero si tú a ti mismo te autoconvences de que puedes conseguirlo, puede que la vida te lleve por ese camino, ¿no? Bueno, yo no creo que la vida te lleve. Yo digo que en tu hambre mandas tú. Bueno, la vida, con eso me refiero a los pasos que des. Tus decisiones son las que marcan después el proceso de tu vida. Y esa es la asunción de la responsabilidad. Entonces, claro que si me estás diciendo que todo el mundo que tenga ese tipo de pensamiento va a poder llegar a tener éxito, probablemente sí. ¿Habrá comprado más papeletas para tener el éxito que tú le llamas éxito? Probablemente sí. Entonces nos podemos plantear filosóficamente, ¿pero cabe en este mundo tanta gente con tanto éxito? No lo sé, pero probablemente sí. Pero lo que yo veo es que hay libros de autoayuda, conferencias motivacionales, está TED, puedes entrar en TED y motivarte a todo lo que da. Están los libros, la autoayuda, los podcasts, los youtubers, los tiktokers, lo tienes todo. Y aún así no se motivan. Y aún así no creen en sí mismos. Y aún así prefieren quedarse como en el sofá consumiendo YouTube. ¿Pero no crees que creer en uno mismo tiene que estar respaldado directamente por un trabajo duro detrás? Claro. Claro. Evidentemente. Es que aquí no te regalan nada. Claro, es que muchas veces construimos la casa por el tejado, en ese sentido de que queremos creer en uno mismo cuando no hemos hecho cosas para poder creer en uno mismo. Es decir, está muy bien tener autoestima por naturaleza o bueno, por tu situación personal, pero el hecho de trabajar duro para conseguir tu objetivo te va a dar autoestima porque sabes que estás haciéndolo lo mejor que puedes. Claro. Entonces, yo creo que también un problema que hay es ese sentido de Pero que también es como tú percibes y gestionas el error, la decepción, el no éxito, el no conseguir los objetivos. Es tan importante como saber gestionar lo contrario. Porque si tú en el camino te caes, como muchos nos hemos caído, y tú objetivamente en tu estructura de pensamiento le das un significado de, no de todo me va mal, todo me pasa mal, todo te va a ir mal. Eso lo dice Joe Dispenza, por ejemplo, el poder del pensamiento. Pero si tú dices, bueno, me he caído, estaba dentro de las posibilidades, a por otro. Y si sacas el aprendizaje de eso, muchas veces es lo que se dice siempre. Ahí es donde está la fuerza de la mente. Totalmente. Entonces, ¿qué es antes? Huevo o la gallina. Y lo que Joe Dispenza, que creo que es un pensador ahora mismo revolucionario y que creo que va a dar mucho que hablar,
él lo que está diciendo es que mediante el poder de la meditación, pero la meditación que también, sino la meditación como forma de pensar y como una estructura que te dé una forma de vivir. Es decir, el cuerpo hay que cuidarlo. Tú ahora entras en ChatGPT y le dices, hazme una dieta keto de no sé qué, y me lo dice como si fuera el mejor nutricionista. Y hace ¡bum! A mí me alucina. Entonces, para cuidarte el cuerpo físico tenemos todas las opciones. Entra en YouTube y nada más que tienes que ver, busca ejercicio físico y tienes 5.000 entrenadores que te hacen 5.500 tablas para lo que quieras. Entonces, si no lo haces, ¿qué eres? ¿Un vago? ¿Una vaga? ¿Una persona que no quiere su cuerpo? Depende de los objetivos que tú tengas y las prioridades al final. Para mí, por ejemplo, mi cuerpo es una prioridad. Por eso yo busco alimentarme sano, hacer deporte, pero después entiendo también que haya gente que no tenga eso como prioridad. Y eso al final va a tener también sus consecuencias. Bueno, porque hay personas que se drogan, se alcoholizan, no hacen ejercicio físico. ¿Y tú crees que no son conscientes de que lo saben? Sí. ¿Y por qué lo hacen? Prioridades al final, ¿no? Lo que tú le des más valor. Si tú valoras más el hecho de tener un buen rato, como puede ser bebiendo o drogándote, que el hecho de tener bienestar físico, o si sabes que deberías ir al gimnasio porque tienes obesidad y no vas, porque conlleva mucho esfuerzo, al final es lo que tú valores, ¿no? Te pesa más el sufrimiento, entre comillas, de ir al gimnasio que el sufrimiento de la obesidad. Mira, hay un experimento que hicieron en Estados Unidos en los años que hacían estas barbaridades, pero bueno, unos hermanos gemelos bueno, que habían vivido en el Bronx y tal, y bueno, dentro de todo un ambiente de prostitución, tráfico de droga, drogodependencia, alcoholismo, en fin, imaginaros la fotografía, ¿no?, de estos dos chicos. Y entonces, bueno, los servicios sociales son capaces de sacarlo de ahí, y entonces hacen un experimento y a uno se lo dan a una familia y a otro lo dejan dentro del sistema, ¿no?, de orfandad y tal, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de los años, cuando ya tienen 40 años, los entrevistan a los dos. Uno era pues un abogado con su familia, todo como muy ordenado, todo, ¿no? Y el otro pues era un proxeneta, traficante de drogas y tal, ¿no? Y entonces le hacen la misma pregunta a los dos. Oye, tú, viniendo de donde has venido, ¿cómo estás donde estás, no? Entonces el que era abogado y tal dice, porque yo crecí allí, mis padres fueron tal, y entonces tomé la decisión de que no quiero ser, ¿no? Y decidí que quiero ser. Y después le hicieron la pregunta al otro, ¿no? Y le dijeron, ¿tú por qué estás donde estás? Y dice, es que yo vivía en el Bronx y entonces mi padre era tal y mi madre era tal, y entonces, ¿qué diferencia hay? Las circunstancias. ¿Pero tú crees que el ambiente lo es todo? Influye mucho, pero al final es una forma de pensar. Tú te haces responsable de tu vida a pesar de lo que te pasó. Y somos lo que decidimos hacer con nuestras experiencias. Y tú puedes victimizarte y tirarte y flagelarte y decir ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Y qué mierda? ¿Y qué tal? ¿Y qué cual? O puedes decir, es verdad, me ha pasado, necesito llorarlo. Necesito sacar la rabia, la ira, la frustración. Trabájalo. Y después ponlo en su sitio, cierra la puerta y sigue. Pero eso es la asunción de la responsabilidad. Eso es lo que se dice ahora del yo consciente, del autoconcepto, del decidir quién soy. Pero no nos lo enseñan. Nos dicen que, venga, patadón para adelante, que tenemos que tirar, venga, que tú tienes que ser exitoso, venga, que tienes que estudiar ingeniería y que además, si puede, un máster y además vamos a la NASA. Todo el mundo no cabe en la NASA trabajando. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Entonces, ¿quién van allí? Los mejores.
tú quieres ser de los mejores, tienes que aceptar el coste. Claro, ese es el problema, que la gente no está dispuesta a pagar el precio. Claro. Y ahí viene la frustración, que buscan un camino pero no están dispuestos a sacrificar lo que hay que sacrificar. Claro, yo tengo una compañera que trabajamos juntas y las dos estamos hasta arriba de trabajo. Y hay otros compañeros que no tienen tanto trabajo. ¿Es casual? No. Es que yo lo hablo con esta compañera, es que no paramos de formarnos, no paramos de leer. Y es que tenemos una edad que ya necesitaríamos descansar, pero es que somos muy inquietas. Y al final eso se ve en el trabajo. Eso se ve en el que tú, como yo digo, yo no soy un libro con una pequeña introducción. Que hay muchos así, que te cuentan, tú dices, ¡buah! Gurú, fíjate cómo me habla de la motivación, tal. Pero te das cuenta que se ha leído 5 libros. Y que lo que ha hecho es coger un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y te monta un speech de puta madre en un podcast de media hora y me hago viral. Y ahora escribo un libro y ya soy conferenciante. Es que ese es el tiempo que vivimos. Pero cuando tú tienes a una persona delante que se ve que ha estudiado, que está formada, que sabe de lo que habla, porque lo ha estudiado, porque se ha rebanado los sesos, no hay quien pille a esa persona en un renuncio, porque tiene el conocimiento. Y eso no existe. ¿Cuánto vale ahora el conocimiento? ¿Cuánto valen los datos? Eso es la moneda de hoy en día. Pero sin embargo lo vemos como algo que está ahí, que no es tangible, cuando lo tenemos al alcance de la mano. ¿Por qué la gente no se interesa por conocer la historia? Mira, yo acabo de venir de viaje y he estado en una ciudad de Europa y no hay cosa que me haya más fascinado de cómo afectaba la Segunda Guerra Mundial, qué hicieron cuando entró Hitler, qué hicieron cuando el exterminio judío, pero no por conocer temas del Holocausto, sino por conocer la idiosincrasia y la cultura de esa ciudad que se han hecho a esa historia. Y cómo hay una parte de la sociedad de ese país que está negando esa historia y cómo hay unas manifestaciones que no quieren que el poder político niegue esa parte de la historia. Me parece fascinante. Y yo cuando he llegado se lo he comentado a mis hijos. Por eso mantienen a Alemania los campos de concentración. Claro. Para que no se olvide la historia. Claro. No se puede borrar al final, porque si no vas a cometer el mismo error. Pero seguimos, ¿no te estás dando cuenta que esto es cíclico? ¿Por qué borrar los nombres de las calles y quitar los monumentos aquí en España? Pues no ves lo que está pasando con Rusia. Rusia, al final, ¿por qué quiere Ucrania? Es que la respuesta está en la historia. Está en la historia. Igual que Hungría era el Imperio Austrohúngaro, en su momento era el Imperio Austrohúngaro. Igual que el Imperio Español era el Imperio Español. Es que fuimos la primera potencia mundial. No hace mucho, ¿eh? Y se nos olvida. Bueno, Carol, que ha sido una conversación increíble. Creo que nuestros oyentes pueden llevarse muchísimo. Espero que hagan una reflexión de todo lo que hemos hablado aquí porque pueden mejorar mucho y ser muy conscientes de por dónde están yendo si se paran a pensar un poquito, ¿no? Como hablábamos. Y nada, espero verte pronto de nuevo porque... Cuando queráis, me fascina, ¿eh? Ha sido una charla increíble y todavía nos queda mucho que hablar. Y vamos a hablar de neuromarketing. Bueno, vamos a tener que dejarlo para la segunda parte. Totalmente. Bueno, Carol Marín,